una semblanza curricular, porque la profesora Beatriz Vado-Rey ya ha venido aquí en algunas otras ocasiones y es conocida de la mayor parte de ustedes. La profesora Vado-Rey es profesora titular de Historia del Derecho, del Departamento de Historia del Derecho. Es licenciada y doctora en Derecho. Su tesis doctoral versó sobre la historia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y en la UNED ha desempeñado diversos cargos. Ha sido secretaria general de la universidad, fue también vicerrectora adjunta hace unos años y actualmente es vicerrectora de formación permanente, por lo tanto es mi jefa natural. Bueno, bien, nos llevamos bien, es colega y sin embargo amiga. Bueno, entre sus distinciones hay que citar que tiene el Premio Nacional de Historia del año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, que editó la editorial Planeta, con obra que fue coordinada por el profesor Escudero, que es su maestro. Tiene muchísimas publicaciones, simplemente insistir en que su línea prioritaria de investigación es la historia de la administración española y, en concreto, ella es una especialista en la historia de las maestranzas. De hecho, ya ha dado algunas conferencias en esta sede sobre algunas de las reales maestranzas. Y precisamente de lo que nos va a hablar hoy es de una institución que tiene mucho que ver con las maestranzas, que es la Junta de Caballería del Reino entre 1725 y 1746. Cuando quieras, Beatriz, tienes la palabra. Aquí, perfecto. Muchas gracias, sobre todo para los que escuchan desde casa, porque yo estos días lo estoy escuchando y se oía de maravilla y se veía muy bien desde casa. Espero que me estén oyendo también ellos muy bien. Encantada de estar aquí una vez más, porque es verdad que ya he venido en varias ocasiones a estos seminarios donde me encuentro verdaderamente muy bien recibida y ya casi como entre amigos. También eso me causa mucha responsabilidad, porque cuando son conocidos uno siempre quiere quedar bien, siempre quieres quedar bien, pero si encima son amigos y conocidos, aún mejor. Cuando el profesor Javier Alvarado me propuso, pues hace ya unos años, trabajar en algún tema relacionado con la caballería, que iba a ser la línea de este seminario, enseguida dije que sí. Y dije que sí porque yo tengo una investigación de fondo, digamos, que son las maestranzas, y muy vinculadas a esas maestranzas me salía frecuentemente una institución que era la Real Junta de Caballería del Reino de Felipe V. Entonces me generó mucha curiosidad porque luego veía los trabajos que hay sobre juntas y nadie hablaba de esta junta, o lo que decían era a veces incluso un poco contradictorio, se mezclaba con otras anteriores, etc. Entonces dije, venga, voy a trabajar este tema y lo voy a llevar a este seminario. Empecé leyendo un artículo de Juan Moreno Guerra sobre maestranzas suprimidas, publicado en la revista Hidalguía. Ahí es donde se hablaba de cómo las nuevas maestranzas que se crean en el siglo XVIII debían dirigir su instancia, su solicitud a la Junta de Caballería, creada por Felipe V, etc. Juan Moreno Guerra decía que esa documentación estaba perdida, que él sabía que existía, pero que no la había manejado, solo una parte que había llegado por referencias indirectas, pero que sería muy buena encontrarla para reconstruir esos primeros años de las maestranzas. Bueno, pues yo pensé, fenomenal, esto es mi tema. Yo encuentro esta documentación donde esté y escribo sobre esto y me consagro con este tema. Bueno, comencé leyendo lo que hay escrito sobre juntas, sobre todo el trabajo de Francisco Baltar, un catedrático de Zaragoza, y ahí cita esta junta de caballería
Y la primera documentación, Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues voy al Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que me encuentro es una documentación que sí habla de la Junta de Caballería del Reino, pero que es de 1715, no encajan las fechas y además, ya lo veremos ahora, es una junta muy vinculada al Consejo de Órdenes, con lo cual un lío. Y allí me dicen, no, mira, esto ve al Archivo Histórico Nacional, que es donde está el grueso de la documentación del 18. Voy al Archivo Histórico Nacional, empezamos a buscar, me ayudan un poco y allí no encuentran nada, ya después de unos días. Y me dicen, mira, lo que hemos encontrado en la red es unos libros de registro que están en el Archivo Histórico Militar de Madrid, ve allí. Voy al Archivo Histórico Militar para que vean un poco mis penas también, ¿no? Que esto ha sido una travesía larga. Voy al Archivo Militar y efectivamente allí hay 3 libros de registro que tratan sobre la Junta en unos años, concretamente unos años centrales, del 30 al 41, pero pues nada más que eso. Y entonces yo digo, ¿y dónde están los otros? Porque esto debe formar parte de un todo. Y me dice el encargado del archivo, pues seguramente en Simancas, porque nos consta que esto llegó aquí en el año 1980 y tantos, desde Simancas, etc. Bueno, pues junto con el profesor Carlos Pérez, que está aquí, carretera y manta a Simancas este verano, un calorcito en condiciones. Y empiezo a buscar en Simancas. Imposible. Estuve una semana con la jefa de sala, María Amigo, que ya ha hecho mi amiga, porque lo buscamos por todos los sitios, por caballería, por cría, por caballos, por juntas, por consejo de guerra. Nada, había veces que parecía que encontrábamos algo y venía ella ya feliz y contenta y me decía, no te emociones demasiado, pero parece que puede estar aquí. No aparecía. Nada, bueno, encontré cosas, es verdad que encontré un legajo, encontré varios libros de registro, entre la documentación de maestranzas, que allí hay muchos, sí que encontré algunas cosas, pero no esta documentación de esos primeros años que yo buscaba. Y entonces vuelvo a leer el trabajo de Moreno Guerra y dice, yo he buscado esta documentación en el archivo de Palacio, pero allí no está. Pienso, pues no ha buscado bien, voy yo y la encuentro. En el archivo de Palacio voy y no está. Buscamos y tampoco está. Vuelvo al archivo histórico y ya digo, miren, esto no aparece por ningún sitio. Aquí hay que encontrarlo como sea. Y empezamos a buscar. Pedía tantos legajos, esto fue este mes de septiembre, que ya en un momento dado quien te los entrega me dice, pero otro. Y digo yo, mire, es que estoy buscando una cosa muy concreta, o la encuentro o no. Y ya me lo da, no, si yo no es por nada, me lo da. Y oigo que le dice el jefe de sala, está buscando una cosa que es imposible. Y ya mi desesperación llegó a tanto que dije, bueno, pues ya me apaño con lo que tengo y en esto empiezo a releer todo lo que... Tengo algunos libros sobre el tema y leo uno de Hipólito Sancho de Sopranis sobre juegos de cañas y toros en Jerez, donde un capítulo que yo lo había visto pero no lo había leído con detalle, habla sobre la maestranza de Jerez y ahí dice él, hubo una documentación sobre maestranzas, las maestranzas del siglo XVIII, que se vendió a particulares y entonces está dispersa. Yo he tenido la suerte, dice él, de encontrar en el archivo del duque de Surclares la parte correspondiente a Jerez y por eso he podido reconstruir algo, pero el resto está disperso. Es una pena porque si se encontrara en estos archivos particulares podríamos reconstruir. Total, que debe estar dispersa. En estos archivos se vendió particulares. Si alguien encuentra algo, por favor se lo pido que lo publiquen. Yo ya no lo quiero ni para mí, pero por curiosidad que saquen a la luz esta documentación porque nos ilustra sobre un periodo muy bonito de la caballería española y sobre todo del desarrollo de las maestranzas. Entonces, bueno, pero que con todo lo que yo he ido buscando en estos archivos, con unos y otros, he podido reconstruir, como, no como hubiera sido mi gusto, ¿no? Pero la Junta de Caballería del Reino, que es de lo que, después de esta introducción y de contarles un poquito mis penas, es de lo que les voy a hablar. En las primeras décadas del XVIII, la caballería hispana experimentó un impulso gracias al nacimiento de esta institución, que fue la Junta de Caballería del Reino. Este impulso estuvo muy vinculado a la figura de Felipe V. Felipe V había recibido una importante formación ecuestre en Francia, junto a su abuelo, con el que empezó a cazar muy pronto y a ir a ejercicios ecuestres, a participar en ejercicios ecuestres, junto a su padre, el Delfín, y desde los 16 años ya en la Real Caballería de Versalles. Todo eso, unido a su vigorosa complexión, a su disciplina, pues hicieron de él un excelente jinete.
Tanto es así que cuando en el año 1700 el embajador extraordinario en Francia, el marqués de Casteldurrius, y una serie de caballeros nobles que le acompañaron allí para el nombramiento del monarca, lo conoció, observó que el monarca era un experto en algunos juegos ecuestres, fundamentalmente en el juego de sortija y especialmente en el de cabezas, que era un juego francés, mientras que el otro es muy francés, mientras que los otros juegos de los que hablaremos pues eran muy internacionales, el juego era muy francés y de hecho él lo introduce aquí en España. Tanto es así y le asombró tanto que parece que le dijo: «Señor, vuestra majestad está hecha para montar caballos de triunfo, que el cielo le otorgue la gracia de servirse siempre tan diestramente de ellos y con los mayores éxitos por años infinitos». Esta sólida formación ecuestre hizo que, una vez terminada la Guerra de Sucesión, el monarca se preocupara por recuperar, o sobre todo por el lamentable estado en el que había quedado la cabaña equina española, y decidiera impulsar la cría de caballos. La preocupación por la cabaña española, por la cría caballar, por los juegos de la nobleza, por la fuerza de la caballería, realmente por esa caballería que estaba siempre al servicio de la corona, no era nueva. Había sido una preocupación constante ya desde el reinado de los reyes católicos. Y, por ejemplo, en el reinado de Felipe II se habían promulgado numerosas disposiciones en tal sentido. Una, por ejemplo, la ley de 1578, que prohibía el uso de mulas para carruajes, porque siempre se achacó en esta decadencia de la cría caballar que una de las causas principales eran las mulas. Las mulas eran muy buenas para el trabajo, en primera instancia, de momento, muy fuertes, poderosas, para tirar de carruajes, etcétera, pero claro, perjudicaban a la cría caballar porque no tenían descendencia y porque muchas de las yeguas buenas echaban al asno, al garañón, para que salieran estas mulas, que, repito, en principio eran muy productivas, pero a la larga perjudicaban a la cría. Bueno, pues estas disposiciones ya aparecen con Felipe II. En el siglo XVII la situación se agrava. ¿Por qué? Porque la monarquía tuvo que afrontar graves enfrentamientos bélicos y para ello tuvo que movilizar a todas las fuerzas que estaban disponibles para la guerra. Para organizar esas fuerzas y para llegar recursos para esos ejércitos, recurrió a algo muy frecuente en aquella época, que era la creación de juntas. Las juntas, ya saben, junto con los consejos de la monarquía, se ocupaban de la administración central y mientras que los consejos tenían una materia determinada, las juntas, digamos que eran interministeriales, intersinodales, porque reunían a miembros de varios consejos para una materia, normalmente por su urgencia, por la flexibilidad que requería, etc. Ay, ¿esto qué es? ¿Me he saltado alguna? Aquí. Es que estamos viendo... Ah, sí, ya, las juntas. A lo mejor ahí ves dos. Aquí veo dos, sí, me está haciendo un poco loca, pero bueno, me voy a fijar. Es especial para que se vea lo mismo. Ah. Si pinchas aquí arriba, configuración de visualización. A ver, ¿dónde está? Aquí, por aquí veo bien esto. Les pones duplicar. Y ahora ves lo mismo. Ah, perfecto, porque me estaba volviendo. Muchas gracias. Bueno, pues se recurrieron a las juntas. Uno de caballería. Uno de los primeros conflictos que hubo que afrontar fue la guerra con Francia, especialmente en 1635, una guerra que además se prolongó en el tiempo. El conde duque de Olivares, ante esto, pergeñó una serie de medidas con el fin de movilizar a todas las fuerzas disponibles. Y para ello estableció una junta que denominó Junta del Escuadrón de la Nobleza, en 1635. El profesor Baltar, que ha estudiado estas juntas, afirma que esta junta era la sucesora de la Junta de Levas de las Coronelías de Caballos y de la Junta de los 64 capitanes de caballos, que estaban constituidas dentro de esa junta más amplia, a su vez, que era la Junta de Defensa. Unos años más tarde, ante los avances de la guerra con Francia, fue preciso hacer nuevos llamamientos para movilizar a la nobleza, concretamente a las órdenes militares, retomando la obligación que tenían de asistir a la guerra, tanto los caballeros como los comendadores, en caso de defensa de la religión católica. Y así, en 1640, se creó otra junta, que fue la Junta de Caballería de Órdenes. En este caso, su justificación era la de coordinar la actuación de dos consejos, el de Órdenes y el de Aragón, porque este último, el de Aragón, administraba la Orden de Montesa.
Las sublevaciones de Portugal y de Cataluña obligaron a hacer nuevos llamamientos y a mantener esta junta, que no fue disuelta cuando terminó la guerra en 1643, pero que quedó únicamente a partir de entonces para llegar a los recursos necesarios para la remonta de la caballería. Al mismo tiempo, porque ya ven que es un caos de juntas, para hacer frente a las alarmantes noticias que llegaban desde Portugal, los consejos ofrecieron al rey sostener una fuerza militar compuesta por 4 soldados por cada consejero. Y a tal efecto se constituyó otra junta, la Junta de Caballería del Consejo. Por ejemplo, el de Castilla destinó a esta junta una 1/4 parte de lo obtenido por condecoraciones. Y este conjunto de juntas de caballería del siglo XVII se completa en 1659 con la creación de la Junta de Caballería del Reino. Se llama igual y, de hecho, es el antecedente inmediato de la del XVIII. En este caso ya esta Junta no responde a las urgencias de una guerra, sino que tiene como única y principal función la gestión privativa, esto es, con inhibición de consejos y tribunales de la aplicación de las disposiciones vigentes para el mejor efecto del aumento de la cría caballar, conservación de castas, beneficios de los criadores, prevención de daños y otros. Y es que, aunque entonces todavía la caballería era importante en cuantía, ya había empezado ese proceso de decadencia y por eso se consideró conveniente crearla. La Junta quedó compuesta por el presidente del Consejo de Órdenes, 4 consejeros del mismo consejo, el fiscal y el secretario. Esta Junta se mantuvo durante todo el reinado de Carlos II y en 1715, esta es la documentación que encontré, la primera en el Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1715 formaban parte o desempeñaban esos cargos, pues quienes ven, el Marqués de Bedmar, Marqués de Orellana, Alonso de Torralba, Rodrigo de Cepeda y Tomás Melgarejo, además del fiscal del Consejo. Esta Junta permanece en el tiempo y, además, en los últimos años del reinado de Carlos II fue muy activa y promulgó muchas normas sobre la materia. Por ejemplo, una famosa pragmática de 11 de agosto de 1695, en la que hablaba lo mismo de la prohibición de usar mulas, del control de los garañones, etcétera, etcétera. Por ello, pero pese a todo, la situación de la cabaña ecuestre cada vez era peor y en el siglo XVIII hubo que retomar estos asuntos. Ese impulso, ya lo he dicho antes, del XVIII estuvo muy vinculado a la persona del monarca, de Felipe V, y a su activa participación en la Guerra de Sucesión, ya que ahí él pudo comprobar de primera mano la importancia de la caballería militar. Voltes, por ejemplo, destaca la firme decisión del monarca de salir a campaña en la primavera del año 1704, cuando dirigió los ataques en la frontera de Portugal. El discurso que dirigió a los magnates de Madrid en 1706, anunciando su resolución de ponerse al frente de las tropas del ejército en Aragón. O su declaración de morir con el último escuadrón de caballería que quedara, que hizo ese mismo año, cuando la guerra se consideraba prácticamente ya perdida en Madrid y que gracias a él consiguió, bueno, pues en parte gracias a él, se consiguió ganar. No es extraño que a la vista de todo esto, y también como nos dijo el profesor Domínguez Nafría el primer día, y conociendo la importancia de la caballería en Francia y lo mucho que le ayudó a ganar la Guerra de Sucesión, una vez terminada la misma, él decidiera impulsar este sector del ejército que había quedado especialmente destruido tras la contienda. Hasta entonces hemos visto de estos asuntos, del fomento de la cría caballar, se ocupaba esa junta creada en 1659. Pero en 1724 Felipe V decide que, pese a que existe esta junta, esos temas están en decadencia total, la cría caballar, y por lo tanto hay que fomentarlo. Y decide en 1724 nada más regresar a finales de año de su abdicación, por eso cambió la fecha. Antes puse en 1725 cuando te lo dije, pero luego he encontrado que se crea un año antes. En 1724 decide crear
una junta, y él explica por qué. Dice: por cuanto habiendo entendido el mal estado en que se hallaba reducida en todos mis reinos la cría de caballos por la ignorancia de las leyes y pragmáticas publicadas y establecidas a este fin, y de lo dispuesto y acordado cerca de esto por los capítulos de millones, sin embargo de las repetidas providencias y órdenes dadas sobre ello por mí y los reyes mis predecesores, para atajar los desórdenes y daños que a mi real servicio y al bien universal de estos reinos resultaba de no practicarse puntual y efectivamente los medios prevenidos para la conservación y aumento de la cría de yeguas y caballos, y considerando que este daño provenía únicamente de no haber habido quien celase y hiciese observar sin intermisión lo dispuesto y mandado por las leyes del reino y pragmáticas promulgadas, tuve por bien de resolver y mandar en el año 1724 se destinase la Junta de Caballería, que desde luego se formó y se halla establecida. Esta Junta, recién creada, quedó conformada ahora por el gobernador del Consejo de Castilla y por 4 miembros: Pascual de Villacampa, Marqués de Casarreal, Sebastián García Romero, Juan de Cerceda, y el secretario, que fue Francisco de Velasco, a quien lo nombró personalmente el rey. Entre sus funciones estaba la de tratar todos los asuntos de su competencia con la mayor reflexión y representar al rey lo que hallase conveniente. Inmediatamente, se crea a principios de diciembre, inmediatamente empieza a trabajar, enviando órdenes a todas las autoridades locales de los distintos territorios para que pusieran en marcha todas esas providencias que ya estaban vigentes sobre la materia para la conservación y aumento de caballos. Fundamentalmente ordena eliminar los asnos garañones, ya he dicho por qué, porque son los que se utilizaban para las mulas. Impedir la saca de yeguas y potrancas de aquellos territorios donde eran escasas, e inventariar las dehesas, baldíos y otros pastos destinados a la cría de yeguas y potros. Empezó a trabajar con tanta rapidez que el día 16, el día 16 de diciembre envía esta orden al corregidor de Lorca, donde le está mandando fundamentalmente estas cuestiones que yo le he dicho. La carta llega a Lorca el día 22 y al día siguiente el corregidor la lee en el ayuntamiento y cumple lo allí dispuesto, es decir, se envían las cartas y además se cumplen. Dice que comprueba que está sentada la pragmática de 1695 en el libro del ayuntamiento, pide informe el corregidor de todas las dehesas y pastos que destinados a yeguas y potros, y además se toman todas las diligencias oportunas y necesarias para poner en marcha la orden, como por ejemplo se nombran 2 comisarios de registros que, junto con un veterinario, albéitar, dice, vecino de la ciudad, registraron el correspondiente registro de los caballos y potros, y por un lado y por otro el de yeguas y potrancas. Esos registros tienen lugar en los meses de marzo y abril y fueron muy escrupulosos. Concluidos los mismos, se reunieron todos ellos en casa del corregidor para tratar el tema de la elección de los caballos para padres, a la vista de que todas las yuntas y manadas de yeguas que había en la ciudad tenían padres de aprobación para ello, que estaban aprobados para ello. Decidieron que debía mantenerse esa práctica, es decir, que ellos no tenían que hacer la selección, ya la habían hecho ellos mismos, los propietarios. Y por último, se dio cuenta a la Junta de que no había asnos garañones en su jurisdicción y del estado de las dehesas y demás providencias solicitadas. Esto mismo ocurrió y se cumplió en otros muchos lugares. Bueno, yo he encontrado Murcia, Lorca, Cieza, en la provincia, en muchos lugares de Extremadura, de Andalucía, etc. Pero claro, todo esto generó una copiosísima correspondencia entre las autoridades locales y la Junta. Tanto es así que enseguida el rey se dio cuenta que esta Junta improvisada que ha decidido erigir en 1724 tiene que ser perpetua,
porque este es un tema de trascendencia y debe mantenerse. Y eso es lo que hace en 1725. Declara que esta Junta que ha creado sea perpetua y privativa, como la que había instituido, dice él, Felipe IV en 1659. Y por eso promulga este Real Decreto de 4 de marzo de 1725, en el que dice, teniendo presente la importancia de tender por todos los medios posibles al restablecimiento de la cría de caballos, su aumento y conservación, que se halla enteramente arruinada en todos mis reinos, he resuelto establecer una Junta subsistente y perpetua, que particular y privativamente tenga el cuidado de hacer observar todas las leyes y pragmáticas que están establecidas a este fin, con inhibición de todos los consejos y tribunales de estos reinos en cuanto a esto tocare. Por lo tanto, en marzo, la Junta, constituida el año anterior, se ha convertido ya en perpetua. Composición. ¿Quiénes formaban esta nueva Junta? Al declararse perpetua, lo que hizo el rey fue señalar que los cargos que ocupaban esos primeros miembros en 1724 que vimos antes se convirtieran en fijos y entonces quien desempeñara ese cargo formara parte de la Junta. En consecuencia, formaron esta Junta el gobernador del Consejo, como ya lo vimos, dice el actual y quien le suceda, el caballerizo mayor, el ministro decano del Consejo Asesor de las Reales Caballerizas, 2 ministros de capa y espada del Consejo de Guerra si los hubiere, un secretario designado por el monarca. Unos años después, en el 27, se añade la figura del fiscal, que no hubo en un primer momento por ser necesario para la defensa de algunas causas y pleitos que estaban pendientes en ella, en la Junta. El rey resolvió que desempeñara este cargo el fiscal de la Junta de Obras y Bosques. Estuvieron muy vinculadas las dos y, de hecho, al principio yo busqué mucho en Obras y Bosques porque es verdad que la documentación se confundía, porque, claro, es que el fiscal era el mismo. Pues decidió que fuera el mismo, dice, por ser muy poco lo que tendrá que hacer, es decir, tampoco va a tener aquí tantos casos, y excusar por este medio de gasto a la Real Hacienda, y además pues, no hay que pagarle, es el mismo para las dos juntas. Esta planta se completaba en la secretaría con oficiales. En un principio solo hubo 2, pero en 1731 el secretario pide al rey un tercer oficial y le dice, ¿por qué es tanta la documentación que tenemos, que manejamos, que llega aquí a la Junta con todas las autoridades locales? ¿Por qué hay tantas gestiones que hacer, tantos pleitos que resolver que necesitamos un oficial más para la gestión? Y el monarca accede a ello. Por lo tanto, la Junta se completa con un tercer oficial de secretaría. Esa solicitud de que hubiera un tercer oficial, porque eran muchos los asuntos a tratar, ponía de manifiesto las múltiples competencias que había asumido la Junta. Estas quedaron establecidas en una Real Provisión de 5 de enero de 1726, que intitulada sobre... Bueno, un poco esto es lo que se quería, ¿no? Sobre todo, o sea, obtener este plano de la caballería que ya ven en algunos lugares, especialmente, ahora la vamos a ver, sobre todo en Andalucía, en Extremadura y en Murcia, tras la guerra, un poco había quedado prácticamente en una decadencia total. Pues repito, esta Real Provisión, intitulada sobre lo que se debe observar para el aumento y conservación de la cría y casta de caballos, dejaba muy claro su principal objetivo, que era el restablecimiento de la cría de caballos, su aumento y conservación en todos mis reinos, especialmente, y vuelvo atrás, en Andalucía, Murcia y provincias de Extremadura, dice el rey, donde se halla enteramente arruinada. Este es el objetivo principal. Y para ello se establecieron 24 medidas que debían observar y hacer cumplir todos los corregidores, asistentes, gobernadores y alcaldes mayores de todas las ciudades y pueblos, fundamentalmente de Andalucía, Murcia y Extremadura. Esas medidas son 24, las voy a intentar resumir muchísimo, pero bueno, para que vean un poco el cometido esencial de esta Junta. Eran elaborar ese registro que hemos visto, universal, en el distrito de cada gobierno de todas las yeguas, potrancas, potros, caballos domados y caballos padres que allí hubiera, declarando los dueños, señales, edad, hierro o sello, con distinción y claridad. Y para evitar fraudes,
como la inobservancia de la providencia establecida en la pragmática de 11 de agosto de 1695, que establecía la obligación de abrir la orecha derecha a todas las yeguas de Andalucía, Murcia y Extremadura para impedir su extracción, pues se sabía que algunos ganaderos la cosían y con aguas que aplicaban hacían que se uniera de forma que no se conocía si la oreja había estado abierta o no, mandaban, fíjese, que en adelante a todas las yeguas y potrancas se le cortara la punta de la oreja derecha como 3 dedos, que es un corte en condiciones. Todo por ante escribano que dé fe de ello sin llevar derechos a los dueños. Segundo, son 24 los asnos garañones, podrían sacarse de aquel territorio en el término 27 días y el mismo término para las yeguas que hubieran servido al garañón. Si bien en este caso se podían vender, pero no sacar del territorio. Las autoridades y justicias de los distritos afectados por esta carta orden debían enviar una copia de ella a todos los lugares y concejos de su jurisdicción para que la registraran en el ayuntamiento y pusieran en ejecución en el plazo máximo de un mes. Fíjense que estamos en enero de 1726 y ya se está haciendo todo esto, a contar desde el día de su recepción. En caso de incumplimiento se acudiría en persona para obtenerlo. El día 30 de noviembre tenían que estar concluido el registro con la relación de yeguas, potrancas, potros, caballos domados y caballos padres que había en cada lugar y las dehesas destinadas al pasto. El original permanecería en el ayuntamiento y copia auténtica a la Junta. En los sucesivos registros anuales debían anotarse las yeguas y potrancas que se habían aumentado, así como las que hubieran muerto o se hubieran vendido, precisando el nombre del comprador. La copia auténtica de los registros se enviaría a la Junta cada año en el mes de diciembre. Todos los años, por el mes de febrero, se haría un registro de los caballos del distrito. Igualmente, por los meses de septiembre y febrero, o según se tuviera por costumbre, todas las yeguas y potrancas y las que tuvieran más de 3 años se agruparían en cuadrillas de 20 y a cada una se le asignaría un caballo de los aprobados para padres. A todos los criadores que tuvieran 12 o más yeguas de vientre se les permitía tener caballo propio para padre, siempre que fuera de los aprobados. Los concejos que lo tuvieran por conveniente también podían comprar un caballo aprobado para padre para sus yeguas y las de sus vecinos, previa consulta siempre a la Junta que, como ven, controla todas estas actuaciones. Todos los dueños de yeguas estaban obligados a tener sellos y hierros propios y a sellar con ellos sus yeguas y caballos de un año. Igualmente debían cortar, lo que hemos dicho antes, la oreja derecha como 3 dedos de las potrancas que nacieran de sus yeguas o si las compraban antes del día de San Miguel del año en que hubieran nacido. Las autoridades debían comprobar si en los lugares de su jurisdicción había ordenanzas particulares para la cría y raza de caballos, mandándolas guardar y ejecutar si no eran contrarias a lo dispuesto en las disposiciones vigentes. Los potros de año y medio más debían apartarse de las yeguas por los inconvenientes que esto generaba, manteniéndose separados. Y para garantizar su separación se revocaban todas las facultades concedidas para acotar, sembrar, arrendar o usar en otra forma esas dehesas, porque lo que se encontraron fundamentalmente es que las dehesas destinadas a la caballería pues se estaban utilizando desde antiguo, se estaban utilizando para otros fines. Muchas habían sido vendidas, arrendadas para sembrados, en fin, o para otras utilidades. A los afectados por la medida anterior se les compensaría con otros medios y arbitrios. En las ciudades, villas y lugares donde desde antiguo no hubiera prados o dehesas, los ayuntamientos dispondrían los medios más convenientes para resolver dicha carencia, proponiéndolo a la Junta para su aprobación. Publicada la carta orden, esta de 1726, y pasados los plazos establecidos en el capítulo 2, se comprobaría si los distritos se mantenían asnos garañones, recuerden, un mes para venderlos, y habiéndolos se sacarían, así como las yeguas cubiertas por ellos. Igualmente se perderían las crías de machos y mulas que nacieran desde el año 1727 en adelante. Se prohibía la saca de yeguas y potrancas de cualquier edad, marca o calidad fuera de los territorios y reinos y provincias de Andalucía, Murcia y Extremadura, bajo cualquier pretexto.
Se daban por perdidas todas las yeguas y potrancas que se hallaran fuera del territorio, de los territorios citados, con la oreja cortada, porque se entiende que se habían sacado en fraude, así como las crías de machos o mulas que tuvieran y el asno garañón que se les hubiera echado. Para ayudar al cumplimiento de la norma, se autorizaba a cualquier persona, fíjense un poco, ya es una actitud casi inquisitorial, ¿no?, de denuncia, a denunciar y a aprender, cualquiera podía denunciar y aprender las yeguas y potrancas que hubieran sido sacadas indebidamente o estuvieran a 6 leguas de la raya sin sus despachos legítimos. También aquellos animales que, estando dentro, no cumplieran con las prescripciones establecidas. Se prohibía expresamente la saca de yeguas y potros para Portugal. Es que desde Extremadura y Andalucía salían muchos yeguas y potros, se vendían en Portugal porque se pagaban muy bien. Incluso dicen, y muchos gallegos trabajan en Andalucía y en Extremadura y cuando volvían a sus lugares habían comprado yeguas diciendo que eran para ellos o potros y luego lo que hacían eran venderlas en Portugal porque sacaban mucho dinero o más dinero. Se ordenaba a los gobernadores y alcaldes mayores de las ciudades y villas de la Mancha, que cada uno, allí la falta de yeguas no era tan grande, pero estaba empezando a suceder. Entonces dice que a todos los gobernadores se les ordena que hagan un registro de las yeguas y que obliguen a sus dueños a echar al menos la tercera parte al caballo, para que teniendo yeguas para su granjería de mulas no tengan que sacarlas fraudulentamente de otros territorios. Se reiteraban, estas ya son las últimas, las exenciones y privilegios concedidos por las leyes a los criadores de yeguas y caballos, como por ejemplo no pagar alcabala de la primera venta de potros o la exención de quintas y sorteos a los mozos empleados en la guarda de este ganado. Y por último, esta carta orden debía copiarse en los libros de ayuntamiento, cabildos y concejos y pregonarse al tiempo de su recepción y cada año con ocasión de los registros, para que siempre haya memoria de ello y ninguno pueda alegar ignorancia. Es decir, lo que piden es que se cumplan estas disposiciones que vienen de largo pero que ahora se reiteran. Estas disposiciones se pusieron en marcha pues inmediatamente. Por ejemplo, en 1726, el 5 de enero, se manda a Cartagena se manda a Cartagena el mismo día 5 de enero, el día 12 responde el corregidor, el día 10 señalando que era allí había pues lo que pasaba, ¿no?, que allí había muy pocas yeguas, que además eran de muy mala calidad, que se utilizaban para el trabajo de campo, pero no para la cría de calidad, y que tampoco había allí y que no había tampoco allí, es que me he saltado esta, y que tampoco había allí dehesas especialmente dedicadas a la cría de caballos, porque la única que se había destinado, que era la de Gorquel en un tiempo, pues en ese momento se destinaba a bosque, porque no había yeguas. La Junta dice, bueno, pues pese a todo, lo que hay que hacer es cumplir lo establecido, y ese sitio que llaman de Escombrera y Gorquel, que estuvo destinado para yeguas, que siga destinado para eso, que se mantenga. Dice, pues habiendo yeguas separadas a este fin, habrá quien aliente su cría. Es decir, hay una verdadera obsesión porque se cumpla las prescripciones establecidas, porque entienden que con el tiempo esto va a redundar en beneficio, y que claro, como se están incumpliendo, pues el problema cada vez es más grave. Lo cierto es que la mayor parte de las localidades responden a la Junta, a estas medidas. Caravaca, Villena, Almansa, Segura, y quienes incumplen son sancionados. Por ejemplo, a un tal Pedro Hernández se le castigó con la multa de 294 reales porque no había vendido el asno garañón. Y a 2 justicias de unas villas del partido de Cieza tuvieron que pagar 500 ducados y les apercibieron con 500 porque no habían cumplido la orden de registro hasta el año 1727. En algunos casos, todo esto generó litigios, que es normal, ¿no?, porque esas dehesas, sobre todo, estaban ocupadas, muchas, para otros usos, y esos litigios se resolvieron en primera instancia por las autoridades locales y en apelación ante la Junta.
Por ejemplo, uno pues, tuvo lugar en Los Santos de Maimona, que es una localidad de Extremadura, y allí lo que ocurrió es que en 1724 se destinó una dehesa, la dehesa del Moral, porque lo pidieron así, para la cría de potros y de yeguas. Así lo pidieron los ganaderos. Pero resulta que esa dehesa la estaban, aunque estaba destinada a potros en su origen y yeguas, la estaban utilizando unos ganaderos de ganado merino, los hermanos Juan y Francisco Almarza, con lo cual ellos dijeron que no iban a abandonar esa dehesa, y esto dio lugar a un pleito larguísimo que no se resolvió hasta el año, fíjense, 1731. El alcalde, que defendía la postura del concejo, decía que esa dehesa además era la más idónea porque en otras eran muy frías, y además en otras crecían unas cañas que eran muy peligrosas para las caballerías, sobre todo en primavera. Por tanto, que tenía que ser esta y que tenían que irse de allí, que ese era el uso primitivo. Pero Juan y Francisco Almarza alegaban que no, ellos tenían una ejecutoria desde hacía 50 años diciendo que podían pastar allí sus ovejas. Al final llega esto a la Junta de Caballería, que lo que decide es que la dehesa debe destinarse a la cría de caballos y de yeguas, y de potros y de yeguas, por ser el principal, y sobre todo porque eso redundará en beneficio, hará que otros se animen a esta cría de ganado. Como ven, la actividad era ingente, pero no solo esto, es que la Junta estuvo o quedó bajo las dependencias de la Junta todo lo relacionado, también ya lo he dicho antes, lo anunciaba, con las maestranzas. ¿Por qué? También nos lo dijo el profesor Juan Carlos Domínguez el primer día, porque uno de los objetivos de las maestranzas era precisamente fomentar los juegos ecuestres y la cría de caballos, sobre todo caballos de raza, que es lo que se pretendía. Este es un ejemplo, la maestranza de Ronda, los primeros estatutos que tuvo, porque primero se rigió por los de Sevilla. Cuando redacta los suyos, dice que los fines, el fundamento de esto es, entre otras cosas, bueno, pues por aquí tiene que estar, objeto que la hermosa raza de nuestros caballos andaluces no pierda aquella superioridad que reconocen en ella todas las demás naciones. Esto está entre sus objetivos fundamentales. Lo cierto es que a la Junta de Caballería dirigieron sus dudas las maestranzas ya existentes, y la Junta resolvió. Por ejemplo, en 1725 ordenó, previa consulta de la Junta, se ordenó la contratación de un picador experto en el adiestramiento de caballos en la maestranza de Ronda, que se pagaría a cargo de los propios municipales. El 5 de septiembre la Junta informó favorablemente, esto fue muy importante, a una solicitud que le había hecho el asistente de Sevilla para que los maestrantes pudieran llevar pistolas de arzón en sus caballerías, cuando montaban a caballo, como había sido tradicional, porque esto se había prohibido unos años antes y esto había provocado el abandono de estos juegos, porque ya no podían usar sus trajes, sus monturas, sus caballos, etc. Entonces solicitaba permiso para utilizarlo. La Junta informó favorablemente sobre este tema y unos años después, al año siguiente, hizo exactamente lo mismo con Granada. Este privilegio de poder usar monturas para pistolas de arzón era muy importante y tenía una finalidad cuando la Junta lo concede, y es estimular en otras localidades la creación de maestranzas, porque su objetivo era esto, tener sus trajes y seguir montando como lo habían hecho tradicionalmente. Y desde luego el privilegio cumplió su objetivo, porque en otras localidades se solicitó, desde otras localidades se solicitó la creación de sus propias maestranzas. Una de las primeras, esta es toda la cosa que yo no he encontrado, pero bueno, que estará en algún sitio, a ver si encontramos, ya recuerden, Carmona, por ejemplo, es una de ellas. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que en 1726 lo solicitó Carmona. Escribió un memorial a la Junta representando que deseaba imitar a Sevilla en el noble arte de andar a caballo, constituyendo su maestranza. Señalaron que de momento se regirían por las mismas disposiciones que Sevilla y, como aquella ciudad, solicitaron permiso para poder
poner las pistolas de arzón como adorno en las sillas de brida que debían usar por correspondencia a los trajes. Y la Junta informó favorablemente. Antequera también quiso tener su maestranza y lo solicita la Junta en el año 1727. Aquí los promotores fueron Diego Chacón y su hijo Juan. Escriben un memorial a la Junta destacando la tradición que había de juegos y ejercicios ecuestres en aquella ciudad, desde San Juan a San Pedro, que llamaban follas y que se reducían fundamentalmente a manejos a caballo, a la jineta, híbrida, cañas, alcancías, escaramuzas, cabezas, sortijas y estafermos. Con esto no solo se ejercitaban los caballos, sino también se adiestraban los caballeros, formando, dicen, un cuerpo dispuesto a servir al rey, tal y como lo ejecutaron, y además dicen, la realidad es esta, en 1702 en el puerto de Santa María y en 1704 y 6 en Málaga. Tales prácticas se habían perdido como consecuencia de la prohibición de llevar pistolas, provocando pues, una decadencia, y por ello entendían que el mejor remedio era volver a autorizarlo. El rey autorizó ese privilegio, el privilegio de llevar pistolas de arzón, y lo concede con la esperanza de que con ello no se retarde, previo informe de la Junta, que no se retarde poner en práctica este noble ejercicio, como lo espera la Junta, de su celo, por lo importante que es a la buena enseñanza de la juventud y restauración de la cría y casta de caballos que tan perdida se halla. La maestranza elaboró unas reglas que remitió a la Junta. La Junta, en cambio, aquí informa desfavorablemente, porque el propio corregidor había cosas, el modo de elección de los maestrantes que no le gustaba, y lo cierto es que poco a poco se les deniega, les dicen que usen de momento las reglas de Sevilla y poco a poco cae en el olvido. En 1732 recibe los privilegios, eso sí, que tenía la de Sevilla, porque es muy importante que en 1730 el rey concede a la maestranza de Sevilla una serie de privilegios, concretamente que estuvieran presididas por un infante, que los maestrantes gozaran de fuero militar y dependieran de la Junta de Caballería, que tuvieran jurisdicción privativa y que pudieran financiarse con el producto de unas corridas de toros. Esto hizo que era muy bueno para que otras instituciones se animaran, con qué muchas, pues con el objetivo de obtener estos privilegios. Es la última noticia que tenemos de esta, debe haber más cosas, pero es la última concesión y ya no sabemos más de Carmona. Y aún más breve y efímera fue el caso de Jerez. En Jerez el problema fue, bueno, hubo varios problemas para que esta Junta, esta maestranza realmente no llegara casi ni a funcionar. Fíjense, Jerez era la ciudad ideal para crear una maestranza. Esto lo estudia muy bien Hipólito Sancho de Sopranis. ¿Por qué? Por su tradición en la cría de caballos, por el adestramiento de sus caballeros, por el apoyo que tenía de una parte de la nobleza, no de otra, y por el gran apoyo que recibió desde la Junta de Caballería. Bueno, pues por todo eso, uno de los regidores, el 24 Felipe de Sarzana Espínola, solicitó al rey la constitución en 1738 de una maestranza. Pero curiosamente se encontró con una oposición que no esperaba, doble. Por una parte, una parte importante de los caballeros de la ciudad pues, tuvieron una actitud pasiva, es decir, como que no les interesó, unos porque eran mayores, otros porque apenas vivían en la ciudad, otros porque no tenían medios económicos, etcétera. Pero luego además se encontró con la hostilidad, el enfrentamiento abierto de dos nobles de la villa, que eran Sancho Basurto y Pablo Riquelme, Juan Pablo Riquelme. El enfrentamiento entre unos y otros en el cabildo, porque es donde se discute, son caballeros regidores, se discute si se crea o no la maestranza, llega a tanto, bueno, pues que entre unos y otros no se quiere votar la Constitución. ¿Por qué? Parece que había un enfrentamiento entre clanes, ya tradicional, y en los partidarios de Sarzana echaron en cara a Riquelme y a ver si lo digo, y a Basurto,
que cuando ellos fueron diputados de fiestas lo habían hecho muy mal y estas habían decaído, y entonces le dijeron, así que lo mejor es que ahora se encargue de todo esto la Junta de Caballería. Esto ya les sentó fatal, fue el detonante, hubo una de la polémica, del enfrentamiento, hubo una votación en la cual por 10 votos en contra y 14 a favor, se prohibió o se consideró que no había que crear la Junta. Pero claro, es que Zarzana ya se había comprometido, él tenía su correspondencia con la Junta y ya había dado por hecho que esto iba a salir adelante. Tanto es así que hizo caso omiso y unos meses después reúne al Cabildo, hay otra polémica, pero plantea la posibilidad de crearla y con 45 caballeros que se ofrecen a crear la maestranza de Jerez, esta sale adelante en la votación, porque no hay nada, no tuvo ninguna actividad. ¿Por qué? Bueno, pues es que nació ya con este problema. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues personalismos, dice Sancho de Sopranis, que es el que lo ha estudiado, mermas de derechos, motivos económicos y especialmente una causa. ¿Cuál es? Dice él que es precisamente la inconfesada, el antagonismo entre dos sectores de la nobleza local que eran una vez más campo abonado para que aquí retoñaran una vez más las banderías que en siglos anteriores tanta sangre costaron. Total que no consta ninguna actividad. La concesión ya voy acabando, de esos privilegios de 1730 que les he dicho antes a la maestranza de Sevilla, hizo que otras muchas se animaran, otras ciudades, a constituir sus propias maestranzas. Por ejemplo, la de Jaén lo solicita en 1732, pero aquí la maestranza, la Junta de Caballería lo deniega, y además da unas razones, pues por el corto número de sujetos que según el presente estado a que se haya reducida la ciudad de Jaén no puede resultar de la maestranza utilidad alguna y dará motivos de embarazo por las exenciones que pretenderán sus individuos a títulos de maestrantes. Es decir, hay muy pocos y realmente lo único que pretenden es obtener esos privilegios que tenían las grandes maestranzas, fundamentalmente en aquella época Sevilla y Granada. En 1731 también hay un proyecto de constitución de maestranza en Utrera que solicita lo mismo, los mismos privilegios a la Junta de Caballería, y aquí no hay ni respuesta, o por lo menos no se ha encontrado ni siquiera la respuesta total, que esta maestranza no llegó a fructificar. La Junta, con muchas funciones, ya lo ven, con muchas tareas, pues continúa trabajando, pero no obtiene el resultado esperado. ¿Por qué? Bueno, pues parece que por los mismos problemas por los que habían fracasado todas las anteriores juntas que les he contado al principio. Cayó en la misma desidia y cometió los mismos errores: inobservancia de las normas vigentes, falta de atención y dedicación de sus miembros, lentitud en la toma de decisiones, que a veces eran urgentes, etc. La conclusión fue que Felipe V, el 24 de mayo, decidió su supresión, habiendo resuelto extinguir la Junta de Caballería del Reino y que por la vía reservada de mi secretario del despacho de guerra se manejen en adelante todos los negocios que pertenecen a la casta, cría y conservación de caballos en las provincias de Andalucía, Extremadura, Murcia y La Mancha. Fíjense, aquí ya se incluye La Mancha. He tenido por conveniente expedir la Real Cédula de que es copia la adjunta firmada del Marqués de Ensenada, mi secretario del despacho de guerra, a fin de ocurrir con ella el daño que se experimenta en la falta de abundancia y calidad de caballos. Está claro que no había conseguido su objetivo. Las competencias y las dependencias de la Junta pasaron, como pueden ver, a la Secretaría del Despacho de Guerra, con la esperanza de que, al tratarse de cuestiones fundamentalmente gubernativas, se gestionaran con mayor rapidez en la Secretaría. Pero parece que tampoco esto dio resultado. Por ello, en 1733 se suprimió la delegación de la Caballería del Reino y sus dependencias pasaron ahora al Consejo de Guerra, en sala primera para las providencias gobernativas y segunda en cuanto a las causas de justicia. En este caso, la razón que se alegó es que los caballos eran muy necesarios para la guerra. Pero
parece que tampoco aquí se avanzaba y los caballos, la caballería seguía decayendo. En 1797 se separan estos asuntos del Consejo y se encomiendan a una nueva Junta Suprema, que estuvo compuesta por 5 individuos, uno de ellos un teniente general que había de presidirla. Su cometido era ahora el fomento de la cría caballar, la escuela de veterinaria y las causas civiles y criminales pertenecientes al ramo. En 1802 se incorporan otra vez esos asuntos al Consejo y en 1734, por un Real Decreto de 17 de febrero, se extingue esta junta, esta última junta de caballería y todas sus dependencias, las subdelegaciones anejas a los corregidores y alcaldes mayores, las visitadurías, diputaciones de yeguas y demás empleos y comisiones relativas a la cría caballar pasan entonces al Ministerio de Fomento. ¿Y cuál es la causa? Fíjense, por la que en 1734 pasa esto al Ministerio de Fomento. Dar a la cría caballar el más poderoso de todos los estímulos en la remoción de las trabas que hasta ahora la abrumaron. Había pasado el tiempo, habían pasado las juntas, pero el problema seguía sin solución. Y así se quedó. Nada más, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Beatriz. La verdad es que ha sido una conferencia muy documentada, pese a no haber encontrado mucha documentación. No, la esencial no la he encontrado. Yo no sé si has mencionado al comienzo la serie de archivos que has consultado y se me ocurría ahora que a lo mejor el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, que ha asumido parte del Archivo Histórico Nacional y luego archivos de algunas casas nobiliarias, pueda tener algo. Te lo digo porque puedes hablar con Manuel Ladrón, que creo que formas parte del patronato del archivo, ¿no? Y te puede a lo mejor orientar un poco, por si estuviera ahí algún legajo de estos perdido, ¿no? Bueno, Fernando. Sí, muy brevemente, bueno, enhorabuena por esta magnífica conferencia. A la luz de este asunto que plantea el profesor Alvarado, me permito sugerirte lo siguiente. Consulta el tomo número 4 del Cosío. Cosío es mi obra de cabecera. Que dedica un apartado completo al toreo a caballo y a toda la tratadística sobre pues esta modalidad de toreo, donde hay mucha información y yo creo que cita la Junta de Caballería del Reino. Qué interesante. Lo que pasa es que esas preceptivas que junta, es que mi gran pasión son los toros, que cada uno tiene lo suyo, pero, o sea, aparte yo he llegado a las caballerías por de la normativa taurina. Y esas preceptivas, yo por supuesto lo voy a consultar, casi todas son del reinado de Felipe IV. Entonces me temo que esa Junta de Caballería, ojalá sea, no nos equivoquemos, va a ser la de 1659. Y luego, me extraña un poco, porque el duque de Serclaes, que efectivamente, como todo el mundo sabe, fue el gran bibliófilo español de del primer tercio del siglo XX, yo creo recordar, hablo de memoria, que a su muerte la biblioteca suya salió parte fuera de España. Y puede que esté en Estados Unidos. Se ha escrito bastante sobre este episodio y conociendo los recursos económicos que tenía el duque y la afición a los toros y su condición de jerezano ilustre, me extraña mucho que adquiriera solamente la parte relativa a Jerez y no se quedara con todo lo demás. Yo te sugeriría que miraras también esa posibilidad de consultar un poco los fondos de la biblioteca que se dispersaron y se vendieron, creo recordar, en parte a los Estados Unidos, a unos libreros o particulares de Estados Unidos. Y por último, te sugiero, que no sé si lo habrás hecho ya, consultar la magnífica biblioteca que sobre todos estos temas tiene la Real Maestranza de Ronda. No, a Ronda no he ido, la verdad, que no he ido a Ronda, debería irse. Pero vamos, si yo encantada, ya ven que ya se ha convertido como una especie de obsesión, ¿no? Por eso. Pero bueno, Sancho de Sopranis lo que dice es que esa parte de, creo que lo dice también en el libro, o es que ya no sé de dónde lo he leído, que una parte se vende del duque de Serclaes a Estados Unidos, pero otra parte la conservan sus herederos. No sé. A ver si ellos... En ese sentido confirmo esto último. Yo conozco algunos
Sí. herederos, y tienen trozos, tienen parte de la biblioteca original y debieron partirla. Sí. Debieron partirla. ¿Qué me echa para atrás? Que si Sancho de Sopranés hubiera visto allí toda esa información, pues no habría dicho, qué pena, él es el que dice que esa documentación no esté localizada y no podamos reconstruir esta parte de las maestranzas, ¿no? Este periodo tan rico en creación de instituciones y sobre todo por qué unas fructifican, por qué otras no, qué intereses había. Más o menos, un poquito ya vamos viendo, ¿no? Con unas y otras cuáles eran, pero bueno, que ha sido una búsqueda, la verdad. Mucho ánimo en esta. Muchas gracias, sí. He pasado malos ratos, ahora lo digo riéndome, pero vamos, he pasado malos ratos, sí. Como veo que en la composición de la primera junta estaba el marqués de Casa Real, Sí. podemos preguntar al marqués de Casa Real, que es de la junta directiva. Ah, pues sí, a ver si... Si conserva su mujer alguna legada. La única relación que tiene es que en su finca, que se llama, vaya nombre, Mil Diablos, Ojo. tiene un caballo. Ah. Pues uno es poco. Una pena, ¿no? Por si acaso. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. Muy bien, muchas gracias.